¿Qué tal? Buenos días. Voy a tocar un tema que es de hemovigilancia y una de las ideas es transmitir esto, que es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos de hacer, debemos de conocer acerca de lo que es una reacción transfusional. Comencemos con el concepto. Entre varias bibliografías que encontré, esta fue la que más me gustó. Es un conjunto de procedimientos de vigilancia relativos a los efectos y reacciones adversas graves o inesperadas que se manifiestan tanto en los donantes y en los receptores. O sea, en las dos partes es importante, y que aparte también debe de tener un seguimiento epidemiológico. La hemovigilancia, su objetivo general es detectar, registrar, analizar cualquier anomalía y informar sobre ella. ¿Para qué nos sirve? Para utilizar esa experiencia adquirida para tomar medidas destinadas a evitar, no esperar que ocurra el problema, es evitar problemas. La hemovigilancia es parte importante del sistema de calidad en la práctica transfusional. Ahora veamos, esto viene desde acá, desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ellos anotan 4 objetivos dentro de esta línea de la vigilancia sanitaria, hemovigilancia, gestión de riesgos. El objetivo 1, fortalecer el Sistema Nacional de Sangre para que incluya la vigilancia sanitaria. 2, fortalecer el Sistema Nacional de Sangre que permita implementar la hemovigilancia en los servicios de sangre. 3, desarrollar un mecanismo que permita a los países hacer seguimiento e implementación de un plan nacional. 4, desarrollar planes de gestión de riesgos. Esto es otro tema aparte que lo vamos a ver quizás en otra sesión. Gestión de riesgos en base a la información generada del sistema de hemovigilancia. Todo es a través de indicadores. Estamos hablando a través de la Organización Mundial de la Salud, el cual establece que debe haber un sistema nacional en todos los países. La OMS recomienda integrar la hemovigilancia en los sistemas de calidad, y aquí dice, de todas las instituciones que participen, o sea, todos los que transfundan deben de tener la implementación del comité y aparte del sistema de hemovigilancia. Bien, esta es la cadena, es todo un proceso que inicia desde antes, desde lo que es el reclutamiento, donde nosotros vamos a seleccionar a nuestro donador. El médico es el que va a hacer el escrutinio basado en los resultados del laboratorio, de su historia clínica, la preparación, las pruebas serológicas que nosotros realizamos aquí, HIV, VRL, sífilis, brucela, chagas, y la otra parte del proceso, aquí es el médico quien va a decidir en base a la clínica qué tan importante es hacer la transfusión. En base al diagnóstico, es lo que nos corresponde a nosotros, las pruebas cruzadas. Hoy en día se les conoce como pruebas pretransfusionales. El suministro y la administración. Quise aprovechar este día, ¿verdad?, porque es importante a los compañeros que están en formación, ¿verdad?, para que vean la importancia que ellos tienen aquí en esta cadena del proceso. Y finaliza con lo que es el monitoreo y la evaluación. Entonces, si se fijan, todos estamos incluidos en este proceso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? La seguridad de los tratamientos y su eficiencia son aspectos prioritarios, y aquí está el porqué. Dado el gran número de reclamaciones judiciales que se han producido en relación con la transfusión. O sea, no es algo que a alguien se le ocurrió. Esto es, en parte,
Al menos así lo quiero pensar, por eso lo puse. Es probable que este tipo de acciones judiciales, las encuestas públicas, las investigaciones, miren, críticas de los medios, nosotros estamos expuestos a esto. Esto es lo que hace mucho ruido, derivado de prejuicios de quienes, de nuestros pacientes, de los familiares a los que se les transfunde. Y esto quizás es lo que llama la atención a los directores del hospital. ¿Para qué? Para que destinen recursos para evitar problemas. Otra vez lo digo aquí, no esperar a que se presenten los problemas, sabemos cómo evitarlos. Hay que destinar recursos para poder hacer esto. El costo, desafortunadamente, ¿verdad? Todo esto lleva un costo, porque cada vez hay más requisitos que nos piden. Esto es a nivel internacional. Entonces Francia dice que aumentó en un 37% del 1998 al 2008. En euros pasa de 6.8 hasta 8.8 en el 2008. Esto pues no está actualizado, ¿verdad? Pero sabemos que esto va en aumento, y en parte esto se debe a lo siguiente. Nosotros estamos transfundiendo una sangre analizada, y aquí nada más viene aquí glóbulos rojos residuales. Nada más estamos viendo aquí lo que es la pura inmunohematología, lo que se refiere a las células que son células vivas, que además son capaces de producir citoquinas. Hay moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2, hay inmunoglobulinas, isoreceptores, IgA, IgM, IgE. Todo esto produce una inmunomodulación en cada transfusión. Y esto, lo vuelvo a repetir, es únicamente a los glóbulos rojos que quedan en esta bolsa. Todo se centraliza aquí en lo que es el paciente, que son nuestros jefes, a los que nosotros nos debemos aquí. Informar al paciente todas las ventajas y desventajas, y junto con ellos, sus familiares, tomar la decisión si es necesaria hacer la transfusión o se puede evitar. Solicitar el componente sanguíneo basado en el diagnóstico del paciente y no nada más en los niveles de hemoglobina, aparte que nos corresponden. Pruebas pretransfusionales. Luego de ahí, distribuir la unidad al hospital, transfusión y monitoreo, hacer la hemovigilancia. Esto es algo importante, ya lo comenté yo. En nuestro comité podemos nosotros tener excelentes recomendaciones, pero esto no es suficiente, compañeros. Tenemos que tener un brazo ejecutor, una persona que se dedique por lo menos 12 horas a la semana mínimo a estar viendo todo esto. ¿Para qué? Para garantizar que las recomendaciones que se están llevando aquí en el comité se pueden materializar en acciones. ¿De acuerdo? En algunos países se ha creado, ellos dicen que se ha creado un nuevo cargo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un coordinador, pero no tiene nombramiento. Necesitamos una persona que esté encargada de este proceso. ¿Tienen una razón más? Viene nuestra norma, en la 253, aquí dice que estamos obligados a la notificación. Tenemos que hacerlo a través de formatos, que tenemos que tener todo un protocolo. Esos documentos deben de estar validados, deben de ser suficientes para reportar eventos, reacciones. Y aquí en el 4.16 dice: debe disponer de una persona responsable de gestionar los procesos de hemovigilancia. Otra vez, aquí está, aquí viene la norma. Cuando vengan a supervisar nos van a decir dónde está el responsable y ver las evidencias. Lo estamos haciendo a medias. Esto es un programa que ya está establecido, pero que por falta de personal no se está llevando a cabo como debiera ser.
a pie de cama. Aquí tenemos la presencia de un médico, el cual está llevando un registro de todas las reacciones, de todos los hemocomponentes que se transfundan, sea plasma, sea concentrado, sean plaquetas, aféresis, ver errores de la administración. Aquí viene una clasificación en base a la gravedad o imputabilidad. Esto es lo que está considerado como grave. Imputabilidad significa la probabilidad de que una reacción en un paciente pueda atribuirse a la transfusión de un determinado componente sanguíneo. Entonces, por eso necesitamos gente capacitada que pueda aquí ver si existe realmente un efecto adverso a la sangre, porque luego dicen, no, pues eso fue producido por la transfusión, ¿verdad? Hay muchas cosas que están involucradas en esto, y de aquí pues se va clasificando. Todo esto ya está en protocolo, o sea, nada tenemos que inventar, todo esto ya se conoce. La Organización Mundial de la Salud, otra vez aquí, nos dice información, tratamiento, documentación. En México, ¿quiénes son los encargados? La Comisión Federal de Riesgo Sanitario y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Ellos son los responsables de llevar esta información hacia la Organización Mundial de la Salud. Y ellos son precisamente los que nos van a venir a visitar el próximo mes de septiembre. Aquí está esta diapositiva donde está la EMA, que es un organismo de certificación. Vean ustedes, Argentina, Brasil, fíjense la cantidad de Brasil, 3.567.000, esto es en un año. Reacciones agudas, tardías, infecciosas. Colombia, México no aparece, ¿verdad? ¿No aparece por qué? Porque no reportamos. ¿Sí? Esa es la razón. Si nosotros no reportamos, no hay estadística. Y si no hay estadística, pues no es porque no exista. Si yo quisiera transfundirme, pues mejor me quedo aquí en México, ¿verdad? Donde seguramente no tenemos nada de reporte. Pero vuelvo a decir, no es que no exista, falta el reporte. También ocurre en nuestros donadores, no nada más los pacientes, también hay reacciones en nuestros donadores. Aquí ellos también lo ponen, reacciones agudas que ocurren en el momento de la transfusión. Digo, cuando se le está sangrando, pueden haber reacciones después de que salga de ahí, ya sean locales o vasovagales. Nosotros hemos tenido varios de estos efectos. Y vamos a comenzar con lo más simple, y esto es lo que yo quiero hacer hincapié. Esto es parte de lo que es la solicitud, que también está aquí en la norma. Debe de tener datos del hospital, datos generales del paciente, nombre, edad, sexo y ahora fecha de nacimiento, también debe de estar ahí. El diagnóstico legible, dice aquí, sin iniciales, debe de estar completo. Esto lo debe de llenar médico. Tipo de transfusión, si es urgente, si es ordinaria. Medicamentos, ya lo he comentado, los antibióticos pueden actuar como antenos y estos interferir en nuestras pruebas pretransfusionales. Datos clínicos de hemoglobina, hematocrito. Aquí miren, unidad de componentes sanguíneos. A veces me llaman para preguntarme, ya está la sangre, a ver si quieres sangre, son plaquetas o puede ser plasma. Hay que poner qué, en qué cantidad, si son muestras pediátricas, las características, si es un concentrado leucorreducido, lavado, fecha y hora. Y otra vez aquí, nombre completo y firma del médico solicitante. Tenemos que estar llamando de las áreas para preguntar quién es el médico tratante,
porque muchas veces nada más pone la firma. En la solicitud tenemos que tener información, en el caso de las mujeres, si se han embarazado, recuerden que cada embarazo hay una sensibilización, si hay abortos, la fecha, la hora de la solicitud, todo eso es importante. Este es nuestro formato que nosotros estamos recibiendo: nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, y está la sala de donde está el paciente, la cama, nombre y firma. Yo creo que nada cuesta ponerle, aparte de la firma, un sellito, ¿verdad? Ahí sería mucho más fácil. Fecha de la petición, el grupo sanguíneo. Independientemente de que lo pongan, yo tengo que analizar cuál es el grupo del paciente. Este protocolo, si es de transfusión, el diagnóstico del paciente. Recuerden, no somos técnicos, somos personal paramédico, tenemos que conocer cuál es el diagnóstico del paciente, tiene abreviaturas. Indicaciones, si es para cirugía, cuáles son parte del diagnóstico. Y aquí miren, historia, si se ha abrazado, en el caso de las mujeres, si tiene anticuerpos conocidos, si han tenido reacciones previas, si han tenido transfusiones previas. Miren, les voy a decir esto, ¿verdad? Sobre todo para ustedes que les envían a dejar estas solicitudes. Si estas no están debidamente completas, nosotros las vamos a regresar, y hay una razón. Si queremos un trabajo de calidad, nosotros también tenemos que tener todo esto lleno, porque luego nomás nos ponen rarita, nosotros no sabemos qué es lo que están solicitando. Continuamos acá, de 2 a 3 horas en una transfusión normal. A veces me llaman, ¿ya está la sangre? El tiempo mínimo para hacer este proceso por unidad son de 45 minutos. Si es una urgencia, que me lo pongan ahí y se lo podemos enviar únicamente en el grupo sanguíneo, pero el médico debe de autorizar, ¿de acuerdo? Cuando les decimos esto, prefieren mejor esperar, ¿verdad? La verdad es que, miren, yo lo pienso, ¿verdad? Dicen a veces, se murió por falta de sangre. Tenemos líquidos, soluciones para poder reemplazar. Mientras nos llega la sangre, se le puede poner este tipo de soluciones. Lo que necesitamos es de que no haya falla orgánica para que funcione el riñón mientras hay tiempo de hacer la transfusión. Aquí tienen que poner la cantidad, y esto para los que lleven las muestras. Si no quieren volver a aplicar al paciente, y lo entiendo ahora, el que firme aquí es responsable de la toma de la muestra. Nosotros no vamos a tomar muestras a los pacientes, tienen que llevárnoslas junto con la solicitud a nuestra área de trabajo. Aquí nosotros ponemos la fecha, la hora de llegada precisamente aquí para deslindar responsabilidades. Si me pone que es urgente y yo aquí checo la hora de lo que está llegando, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque si estoy ocupado y yo veo que aquí me están marcando que es una urgencia, dejo de hacer lo que estoy haciendo para sacar la urgencia, ¿sí? El llenado del consentimiento informado, eso debe estar en el expediente del paciente. Mito, realidad, la transfusión es un procedimiento simple y seguro, eso sigue siendo un mito. La verdad es que hoy en día la predisposición es en disminuir las transfusiones, y esto parece paradójico, porque a nosotros nos piden como banco que tengamos ¿cuántas unidades? 5,000 al año. Si lo que quieren realmente es reducir la transfusión, pero bueno, ahí lo dejo, ¿verdad? La realidad es de que la transfusión es un trasplante de tejido. Esta es el reporte de la transfusión sanguínea. Esta es la evidencia que nosotros debemos de tener de cada unidad que se transfunde. Una debe de permanecer en el expediente
del paciente y otra debe de regresar al banco, porque cuando lleguen a revisarme me digan, ¿quién es la persona que está responsable como vigilancia? Me van a pedir esto y no lo estamos haciendo. Si ocurre una reacción, en estas hojas se debe de reportar. ¿De acuerdo? Aquí tienen que anotar cuáles son los síntomas. Entonces, debe de haber personal capacitado para poder detectar en el momento en el que ocurre, detener la transfusión. ¿Qué hacemos nosotros como banco de sangre? Fíjense, otra vez acá, nombre del paciente, sala y cama. Si ustedes no nos entregan las solicitudes con toda esta información, pues ¿de dónde la vamos a sacar? Por eso es importante que toda esta información esté en nuestra solicitud. Aquí anotamos el número de bolsa y aquí únicamente ponemos, ¿coincide el nombre con el registro, sí o no? Con los datos del paciente, sí o no. Tenemos que recibir la bolsa y el sistema. Y esto es una pregunta. ¿Cuántos nos llevan los tubos? Deben de ser un tubo rojo sin anticoagulante y otro tubo con ETA. Y ahorita van a ver por qué. Muestra del paciente pre-transfusional. Desde el momento que llega, nosotros observamos físicamente si el tubo está entérico o está embolizado. Realizamos el grupo sanguíneo. Si hay discrepancia, se resuelve antes de hacer la prueba pre-transfusional. Un directo para descartar una anemia hemolítica, pruebas de compatibilidad, muestra del paciente post transfusión. Entonces es antes y después. Tenemos que hacer el análisis, nuevamente ver si el paciente, si el suero está entérico o está embolizado, y aquí también agregaría yo general de orina. ¿Y para qué? Porque si hay hemólisis, aparece en la orina, ¿de acuerdo? Entonces, que no se les ha agarrado, también decirles, oye, aparte del tubo tapón rojo y morado, tráeme un frasco que contenga la orina del paciente. Aquí también se puede hacer el hemocultivo para descartar que sea alguna una muestra que haya estado contaminada. El tubo tapón rojo para acá, para esto lo utilizo LDH, que es una enzima que se eleva cuando hay destrucción, y aquí ellos ponen antes y después. Aptoglobinas, que es una proteína de transporte, antes y después. Si hay hemólisis, ¿cómo van a aparecer las aptoglobinas? Disminuidas. Bilirrubina indirecta, si hay hemólisis intravascular, esta se va a elevar. La IgA para el tráleo. Esto lo quiso poner para ver un caso de una infección transmitida por transfusión. Si se fijan, hay varios criterios que pueden ser definitivos, que pueden ser probables. Por ejemplo, aquí, si hay evidencia de que el patógeno haya estado en el componente, si puede estar en el donador en el momento de la transfusión, si este patógeno pudiera estar en la fracción de la misma bolsa, ¿de acuerdo? Y que haya sido en varios pacientes donde se haya presentado. Aquí fíjese, evidencia de que el receptor no fue infectado. ¿Cuántos pacientes llegan exportados de otros hospitales ya con problemas? Tenemos nosotros que saber si no tenían la infección antes de llegar aquí y que no se le atribuya a una transfusión. Y fíjense aquí, pruebas de fenotipificación PCR para poder ver que realmente el patógeno sea responsable con un
una P mayor de 0.5 de confianza estadística. Bueno, yo no entiendo mucho de investigación, ¿verdad? Pero miren, los expertos aquí están presentes. Esto lo quise poner nomás para que ustedes vean el caso de una infección transmitida por transfusión. Una invitación para que acudan en nuestro estado vecino aquí en Monterrey. Hay cursos para médicos, cursos para químicos y para enfermería acerca de todos estos temas. Voy a poner aquí un caso, si me hace el favor, doctor Durán, de leerlo. Ahí comentamos. Caso luterano. Paciente de 78 años de edad sometido a cirugía de prolapso uterino. Presentó hematoma pélvico que resultó en hidronefrosis izquierda que requirió la colocación de un stent ventral. La paciente tenía antecedentes de hipertensión arterial, arritmias cardíacas y asma. 2 días después de la cirugía fue transfundida con 880 mililitros de componentes, con la que presentó expresión en tórax y disnea con reducción de la saturación de O2. La temperatura pre y post transfusional, la TA y la frecuencia cardíaca no tuvieron cambios significativos. El estudio de RT del banco de sangre descartó la reacción transfusional hemolítica. Tinción de Gram negativa. Cultivos microbiológicos pendientes. El patólogo sugirió RX para descartar TACO, TRAL, aún no se realizaba. El paciente fue dado de alta al día siguiente de la transfusión sin sintomatología. El tórax fue llevado a la auscultación con una mejor saturación de lo demás no es la enfermedad de Miren, si se fijan, ya después de analizar esto y de la clasificación, este es un caso de sobrecarga. ¿Quién piensa en esto? En una reacción transfusional. Un paciente que ha sido politransfundido, fíjense nada más, con 80 mililitros fue suficiente para que se produjera todo esto. Aquí está la de, miren, puede aparecer hasta después de 6 horas, insuficiencia respiratoria aguda, el BNP, el péptido natriurético elevado, presión venosa central, evidencias, todo esto ahora se tiene que analizar para haber llegado a que fue una sobrecarga. Puede ser definida, probable si la transfusión es atribuible a una sobrecarga, o si el paciente ya recibió otros fluidos, o si el paciente tiene historia de insuficiencia cardíaca. Si se dan cuenta, son muchas cosas, ¿verdad? Por eso esto es un trabajo que se debe de hacer en equipo. Aquí viene un poco más de la sobrecarga circulatoria, el BPN elevado y otros criterios. Miren, ¿a cuántos pacientes politransfundidos se les pide perfil de hierro? El hierro no nomás sirve para hacer hemoglobina. Cuando está en dosis elevada, produce falla a otros órganos. Hipercalemia, por los conservadores que están presentes en las unidades. Potasio. Esto no se aprecia mucho, pero para que ustedes vean que hay vasta información acerca de todo esto. Esto es una reacción asociada a una transfusión, el H. Aquí está otro. Ahora, los indicadores. En medicina, como en fútbol, lo que importa son los números, ¿verdad? Todo lo tenemos que interpretar con números. Esos son los indicadores de hemovigilancia, donde están relacionados cuántos pacientes presentaron reacciones adversas, cuántas transfusiones se realizaron, cuáles fueron inmediatas, cuáles fueron tardías. Todo eso se va llevando a través de indicadores, y esa es la forma de cómo a nosotros nos valoran. En el expediente clínico se debe de registrar
Todo lo que se transfunde se debe de hacer un reporte externo. Esto es lo que hablaba. Después de la transfusión nos tienen a nosotros que llevar el documento de todo lo que sucedió con el paciente después de la transfusión. Un reporte local, esto se queda para analizar en el comité. Un reporte ejecutivo, que es el que nosotros enviamos cada mes al CETS. Esto va a formar lo que es la estadística a nivel estatal y después un reporte nacional. Solamente haciendo todo esto es como nosotros vamos a poder tener datos confiables y verídicos de lo que realmente está sucediendo aquí en nuestro entorno. ¿Cuáles son las ventajas? Pues todo va para mejorar la práctica transfusional, guías nacionales, protocolos, políticas de seguridad, educación tanto a los clínicos, a los médicos como a los pacientes, priorizar asignación de recursos humanos. Si se fijan aquí, definir, medir, analizar, implementar, consolidar, todo esto es lo que nos va a traer como ventaja en nosotros implementar un sistema de vigilancia. ¿Y para qué? Primero, para evitar muertes y malemata, seguido de la imagen del periodicazo, para que seguramente pudiera salir a la luz. Y esto es algo que nosotros nos vamos a ir preparando, ¿verdad? Y que viene en nuestra norma, ¿verdad? Las famosas auditorías. Si hacemos esto, pues tranquilamente, ¿verdad? Para cuando nos lleguen las visitas podemos estar relajados. Fíjense, tenemos el comité, pero nos hace falta esta parte. Esta parte para mí es la parte débil de aquí de la cadena, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando en esto. La experiencia es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. ¿Cuáles son las causas? Existen muchas. Falta de voluntad política, diversidad en el sistema de salud, falta de centralización de los procesos. Esta es la parte política. Recursos. Ningún presupuesto va a ser suficiente para hacer esto, ¿verdad? Falta de recursos humanos. Cultura de la responsabilidad. Temor. Por eso no reportamos, doctor. Por esto. Porque tenemos temor a que podemos ser sancionados. Como conclusiones, pues tenemos que unificar criterios. Debemos implementar un sistema de vigilancia, tener registros, actuar en consecuencia, capacitación del personal, seguir trabajando en los comités para tener información estatal y federal. Hay mucha información. Estos son algunos de los documentos de los cuales saqué algunas presentaciones. Y pues aquí está, cada vez somos menos. Bueno, aquí está de visita la doctora del ISSSTE y del Hospital General. Me despido ya con esto. No basta con saber, se debe de aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Este es el equipo que formaba parte del proyecto del trasplante, ya no lo tenemos.